Hola amigos, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Pero antes haré un pequeño preámbulo para darles las gracias a todos ustedes porque en mi canal de YouTube, donde están los capítulos anteriores, Marianita Imaginación, ya somos 10.000 suscriptores. Muchas gracias a todos por su apoyo y más adelante haré un video específico para agradecerles. Ahora sí, continuemos con nuestra lectura. Como dije antes, los capítulos anteriores están en mi canal de YouTube. Marianita Imaginación. Capítulo 25, donde se da una breve reseña de San Francisco en día de meeting. A las 7 de la mañana, Phileas Fogg, Mistress Aouda y Picaporte pusieron los pies en continente americano, si es que puede darse ese nombre al muelle flotante en que desembarcaron. Esos muelles que suben y bajan con la marea facilitan la carga y descarga de los buques. Allí se arriman clippers de todas las dimensiones, vapores de todas las nacionalidades y barcos de varios pisos que hacen el servicio de Sacramento y sus afluentes. Allí se amontonan también los productos de un comercio que se extiende a México, a Perú, a Chile, a Brasil, a Europa, al Asia y a todas las islas del Océano Pacífico. Picaporte, en su alegría de tocar por fin tierra americana, creyó que debía desembarcar dando un salto mortal del mejor estilo. Al dar en el suelo, que era de tablas carcomidas, por poco lo atravesó. Desconcertado, dio un grito formidable que hizo volar una bandada de cuervos marinos y pelícanos, huéspedes habituales de los muelles movedizos. Lo primero que hizo Mr. Fogg fue preguntar a qué hora salía el tren para Nueva York. Le dijeron que a las 6 de la tarde. Por consiguiente, podía emplear un día entero en la capital de California. Llamó un coche para Mistress Aouda y para él. Picaporte montó en el pescante y el vehículo por $3. Se dirigió al Hotel Internacional. Desde el sitio elevado que ocupaba, Picaporte observaba con curiosidad la gran ciudad americana. Anchas calles, casas bajas, bien alineadas, iglesias y templos de estilo gótico anglosajón, docks inmensos, depósitos como palacios, unos de madera, otros de ladrillo, y en las calles muchos coches, ómnibus, vagones de tranvía y las aceras atestadas, no solo de americanos y europeos, sino de chinos e indianos en suma, una población de 200.000 habitantes. Picaporte quedó bastante sorprendido de lo que veía, porque no tenía idea de que de la más antigua ciudad de 1849, población de bandidos, incendiarios y asesinos que acudían en busca de pepitas, inmenso tropel de todos los miserables, donde se jugaba el polvo de oro con revólver en la mano y navaja en la otra. Pero aquellos tiempos habían pasado, y San Francisco ofrecía el aspecto de una gran ciudad comercial. La elevada torre del ayuntamiento, donde vigilaban los guardias, dominaba todo aquel conjunto de calles y avenidas cortadas a escuadra, y entre las cuales había plazas con jardines verdosos. Y después una ciudad china que parecía haber sido importada del celeste, imperio en un joyero. Ya no había hongos ni camisas coloradas a la usanza de los corredores de placeres, ni indios con plumas, sino sombreros de seda y levitas negras llevadas por una multitud de caballeros dotados de actividad devoradora. Ciertas calles, entre otras Montgomery Street, el Regent Street de Londres, el Boulevard de los Italianos de París,
del el Broadway de Nueva York estaban llenas de espléndidas tiendas que ofrecían en sus escaparates los productos del mundo entero. Cuando Picaporte llegó al Hotel Internacional, pensaba que a la vista de todo esto no había salido de Inglaterra. El piso bajo del hotel estaba ocupado por un inmenso bar, especie de buffet abierto gratis para todo transeúnte. Carne seca, sopa de ostras, galleta y queso, todo se despachaba allí sin que el consumidor tuviese que aflojar el bolsillo. Solo pagaba la bebida, cerveza, oporto o jerez, si tenía el capricho de beber. Esto pareció muy americano a Picaporte. El comedor del hotel era confortable. Mr. Fogg y Mistress Aouda se instalaron en una mesa y fueron abundantemente servidos en platos liliputienses por unos negros del más puro color azabache. Después de almorzar, Phileas Fogg, acompañado de Mistress Aouda, salieron del hotel para avisar a su pasaporte en el consulado inglés. Encontró en la acera a su criado, que le preguntó si sería prudente, antes de tomar el ferrocarril del Pacífico, comprar algunas carabinas, Enfield o revólveres Colt. Picaporte había oído hablar de los Sioux y los Pawnees, que paran los ferrocarriles como simples ladrones españoles. Mr. Fogg respondió que era una precaución inútil, pero le dejó en libertad de obrar como le diese la gana, y después se dirigió a la oficina del agente consular. Phileas Fogg no había andado 200 pasos cuando, por una de las más raras casualidades, encontró a Fix. El inspector se manifestó extraordinariamente sorprendido. ¿Cómo? ¿Habían hecho la travesía juntos, sin verse? En todo caso, Fix se consideraba muy honrado con la oportunidad de ver al caballero a quien tanto debía, y se alegraba mucho de proseguir su viaje a Europa. Un viaje de negocios en tan amable compañía. Mr. Fogg respondió que la honra era suya, y Fix, que no le quería perder la vista, le pidió permiso para visitar con él esa curiosa ciudad de San Francisco, lo cual fue concedido. Mistress Aouda, Phileas Fogg y Fix echaron, pues, a pasear por las calles, y no tardaron en hallarse en Montgomery Street, donde la afluencia de la muchedumbre era enorme. En aceras en medio de la calle, a pesar del paso incesante de coches y ómnibus, en el umbral de las tiendas, en las ventanas de todas las casas y aun de los tejados, había una multitud innumerable. En medio de los grupos circulaban hombres carteles, y por el aire ondeaban banderas y banderolas, oyéndose una gritería inmensa por todos lados. ¡Hurra por Camberfield! ¡Hurra por Mandyboy! Era un mitin. Al menos así lo pensó Fix, que transmitió su creencia a Mr. Fogg diciendo: «Quizás haremos bien en no meternos, porque solo se reparten golpes». «En efecto», respondió Phileas Fogg, y los puñetazos, aunque sean de carácter político, no dejaban de ser puñetazos. Fix creyó conveniente sonreír al oír esta observación, y a fin de ver sin ser atropellados, Mistress Aouda, Phileas Fogg y él tomaron sitio en el descanso superior de unas gradas que dominaban la calle. Delante de ellos, y en la acera de enfrente, entre la tienda de un carbonero y un almacén de petróleo, se extendía un ancho mostrador al aire libre, hacia el cual convergían las diversas corrientes de la multitud. ¿Y por qué aquel mitin? ¿Con qué motivo se celebraba? Phileas Fogg lo ignoraba completamente. ¿Se trataba del nombramiento de un alto funcionario militar o civil, de un gobernador de estado o de un miembro del Congreso? Permitido era conjeturarlo al ver la animación extraordinaria que tenía agitada la población entera.
En aquel momento hubo entre la multitud un movimiento considerable. Todas las manos estaban en alto, algunas sólidamente cerradas, y se elevaban y bajaban. Al parecer entre vociferaciones, manera enérgica sin duda de formular un voto. Aquella masa de gente estaba agitada por remolinos que evocaban las olas del mar. Las banderas oscilaban, desaparecían un momento y reaparecían hechas jirones. Las ondulaciones de la marejada se propagaban hasta la escalera, mientras que todas las cabezas que brillaban en la superficie como la mar movida súbitamente por el viento. El número de sombreros descendía y casi todos parecían haber perdido su altura normal. «Esto es evidentemente un mitin», dijo Fix, «y la cuestión que lo ha provocado debe ser palpitante. No me extrañaría que se tratase nuevamente de la cuestión del Alabama, y eso que ya está resuelta». «Tal vez», respondió sencillamente Mr. Fogg. «En todo caso», repuso Fix, «hay dos campeones en la liza, el honorable Copperfield y el honorable Mandiboy». Mistress Aouda, asida del brazo de Phileas Fogg, miraba con sorpresa aquella escena tumultuosa, y Fix iba a preguntar a uno de sus vecinos la razón de aquella efervescencia popular, cuando se pronunció un movimiento más decidido. Redoblaron los vítores sazonados con injurias. Los astiles de las banderas se transformaron en armas ofensivas. Ya no había manos sino puños en todas partes. Desde lo alto de los coches detenidos y los ómnibus interceptados en su marcha, se repartían sendos porrazos. Todo servía de proyectil. Botas y zapatos describían por el aire largas trayectorias. Y hasta pareció que algunos revólveres mezclaban con las vociferaciones sus típicas detonaciones. Aquella marea humana se acercó a la escalera y refluyó sobre las primeras gradas. Uno de los partidos era evidentemente rechazado, sin que los simples espectadores pudieran reconocer si la ventaja estaba de parte de Mandiboy o de Copperfield. «Creo que es prudente retirarnos», dijo Fix, que no tenía empeño en que su hombre recibiese un mal golpe o se mezclase en un mal negocio. «Si se trata de Inglaterra en todo esto y nos llegan a conocer, nos veremos muy comprometidos en el tumulto». «Un ciudadano inglés», respondió Mr. Fogg, pero el gentleman no terminó su frase. Detrás desde aquella terraza salieron espantosos alaridos. Se gritaba «¡Hurra! ¡Hip, hip, hurra por Mandiboy!». Era un tropel de electores que llegaba a la pelea tomando el flanco de los partidarios de Copperfield. Mr. Fogg, Mistress Aouda y Fix se hallaron entre dos fuegos. Era demasiado tarde para huir. Aquel torrente de hombres armados de bastones con puño de plomo y porras era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron horriblemente atropellados al preservar a la joven Aouda. Mr. Fogg, no menos flemático que de costumbre, quiso defenderse con esas armas naturales que la naturaleza ha puesto en el extremo de los brazos de todo inglés, pero inútilmente. Un enorme mocetón de perilla roja, desencendida, ancho de espalda, que parecía ser el jefe de la cuadrilla, levantó su formidable puño sobre Mr. Fogg. Hubiera lastimado mucho al gentleman si Fix, por salvarle, no hubiese recibido el golpe en su lugar. Un enorme chichón se desarrolló instantáneamente. Aquí les quiero mostrar la ilustración. Sigamos.
Ajá. Un enorme chichón se desarrolló instantáneamente bajo el sombrero del detective, transformado en una especie de acordeón. ¡Yankee!, dijo Mr. Fogg, echando sobre su adversario una mirada de profundo desprecio. «Englishman», respondió el otro. «Nos volveremos a ver. Cuanto guste. ¿Su nombre?» Oh, perdón, lo estoy leyendo al revés. «Nos volveremos a ver. Cuando guste. ¿Su nombre?» «Phileas Fogg. ¿Y el vuestro?» El coronel Stan Proctor». Y dicho esto, la marejada pasó. Fix había quedado por el suelo y se levantó con la ropa destrozada, pero sin daño de cuidado. Su abrigo de viaje se había rasgado en 2 trozos desiguales, pero en suma, Mistress Aouda se había liberado de todo mal y Fix era el único que había salido con un puñetazo. «Gracias», dijo Mr. Fogg al inspector cuando estuvieron fuera de peligro. «No hay de qué», respondió Fix, «pero venga». «¿A dónde?» «A una sastrería». En efecto, la visita era oportuna. Los trajes de Phileas Fogg y de Fix estaban hechos jirones, como si esos 2 caballeros se hubiesen abatido por cuenta de los honorables Cammerfield y Mandiboy. Una hora después estaban convenientemente vestidos y cubiertos. Luego regresaron al Hotel Internacional. Allí Picaporte esperaba a su amo, armado con media docena de revólveres, puñales, de 6 tiros de inflamación central. Cuando vio a Fix en compañía de Mr. Fogg, su frente se oscureció, pero Mistress Aouda le hizo una relación de lo acaecido y Picaporte se tranquilizó. A todas luces, Fix ya no era enemigo sino aliado, y cumplía con su palabra. Terminada la comida, trajeron un coche para conducir los viajeros y el equipaje a la estación. Al montar, Mr. Fogg dijo a Fix: «¿No ha vuelto a ver a ese coronel Proctor?» «No», respondió Fix. «Volveré a América para buscarle», dijo con frialdad Phileas Fogg. «No sería conveniente que un ciudadano inglés se dejase tratar de esa suerte». El inspector sonrió y no respondió, pero como se ve, Mr. Fogg pertenecía a esa clase de ingleses que no tolera el duelo en su país, pero se abate en el extranjero cuando se trata de defender su honra. A las 6 menos cuarto, los viajeros llegaban a la estación donde estaba el tren dispuesto a marchar. En el momento en que Mr. Fogg iba a entrar en el vagón, se dirigió a un empleado diciéndole: «Amigo mío, ¿no ha visto algunos disturbios hoy en San Francisco?» «Era un mitin, caballero», respondió el empleado. «Sin embargo, he creído observar alguna animación en las calles». «Oh, se trataba solamente de un mitin organizado para unas elecciones». «¿Se trata de elegir algún general en jefe, sin duda?», preguntó Mr. Fogg. «No, señor. Se elige al juez de la paz». Después de oír esta respuesta, Phileas Fogg montó en vagón y el tren partió a todo vapor. Bueno, aquí, como se darán cuenta, pues aquí hacen un ligero chiste porque, como verán, para las elecciones de el nuevo juez de la paz hubo todo un montón de problemas. Fix salió golpeado, casi Phileas Fogg y Mistress Aouda también salen lastimados, y todo eso para elegir al juez de la paz. Bueno, ya ven. Continuamos. Ya voy. Listo. Continuamos. Capítulo 26, donde se toma el tren express del ferrocarril del Pacífico. Ocean to ocean, océano de océano, así dicen los americanos, y esas 3 palabras deberían ser la denominación general de la gran línea que atraviesa los Estados Unidos de América en su mayor anchura, pero en realidad el Pacific Railroad
Francisco y Ogden y Union Pacific entre Ogden y Omaha. Allí entrelazan 5 líneas diferentes que ponen a Omaha en comunicación frecuente con Nueva York. Bueno, como recordarán No, mejor no digo nada. Porque eso tiene que ver con un libro que leímos antes, pero que es de otro escritor y que no tiene nada que ver con esto. Sigamos. Ajá. Continuamos. Nueva York y San Francisco están por consiguiente unidas por una cinta no interrumpida de metal que no mide menos de 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el ferrocarril cruza una región frecuentada todavía por los indios y las fieras, una vasta extensión de territorio que los mormones comenzaron a colonizar en 1845, después de haber sido expulsados del Illinois. Anteriormente se empleaban en las circunstancias más favorables 6 meses para ir de Nueva York a San Francisco. Ahora se hace el viaje en solo 7 días. En 1862, a pesar de la posesión de los diputados del sur, que querían una línea más meridional, se fijó trazado del ferrocarril entre 41 y 42 grados de latitud. El presidente Lincoln, de tan sentida memoria, fijó por mismo en el estado de Nebraska la ciudad de Omaha como cabeza de línea del nuevo camino. Los trabajos comenzaron en el acto y se prosiguieron con esta actividad americana que no es tan papeletera ni oficinesca. La rapidez de la mano de obra no debía de modo alguno perjudicar la buena ejecución del camino. En el llano se avanzaba a razón de milla y media por día. Una locomotora rodando sobre los rieles de la víspera traía los del día siguiente y corría sobre ellos a medida que se iban colocando. El Pacific Railroad tiene muchas ramificaciones en su trayecto por los estados de Iowa, Kansas, donde vivía Dorothy, Colorado y Oregón. Al salir de Omaha, marcha por la orilla izquierda del Platte River hasta la embocadura de la derivación del norte y luego sigue la derivación del sur. Atraviesa los terrenos de Laramie y las montañas de Wasatch. Da vuelta al lago Salado, llega a Lake Salt City, capital de los mormones, penetra en el valle de la Tuilla, recorre el desierto americano, los montes de Cedar y Humboldt River, la Sierra Nevada, y baja por el Sacramento hasta el Pacífico, sin que este trazado tenga pendientes mayores de 12 pies por mil, aún en el trayecto de las montañas rocosas. Tal era esa larga arteria que... Creo que lo dije mal. Tal era esa larga arteria que los trenes recorren en 7 días y que iba a permitir al honorable Phileas Fogg, así al menos lo esperaba, tomar el 11 en Nueva York. El vapor de Liverpool. El vagón ocupado por Phileas Fogg era una especie de ómnibus largo que descansa sobre los 2 juegos de 4 ruedas cada uno, cuya movilidad permite salvar unas curvas de pequeño radio. En el interior no había compartimientos, sino 2 filas de asientos dispuestos a cada lado, perpendicularmente al eje, y entre las cuales estaban reservados un paso que conducía a los gabinetes de tocador y otros con que cada vagón ha provisto. En toda la longitud del tren, los coches comunicaban entre sí por unos puentecillos y los viajeros podían circular de uno a otro extremo del convoy, y que ponían a su disposición vagones terrazas, vagones restaurante y vagones café.
No faltaba más que un vagón teatro, pero algún día lo habrá. Por los puentecillos circulaban sin cesar vendedores de libros y periódicos, ofreciendo su mercancía, y vendedores de licores comestibles, cigarros. No carecían de compradores. Los viajeros habían salido de la estación de Auckland a las 6 de la tarde. Ya era de noche, noche fría, sombría, con el cielo encapotado, cuyas nubes amargaban resolverse en nieve. El tren no andaba con mucha rapidez. Teniendo en cuenta las paradas, no recorría más de 20 millas por hora, velocidad que sin embargo le permitía atravesar los Estados Unidos en el tiempo reglamentario. Se hablaba un poco en el vagón y, por otra parte, el sueño iba a apoderarse pronto de los viajeros. Picaporte se encontraba colocado cerca del inspector de policía, pero no le hablaba. Desde los últimos acontecimientos, sus relaciones se habían enfriado notablemente. Ya no había simpatía ni intimidad. Fix no había cambiado nada de su modo de ser, pero Picaporte, por el contrario, estaba muy reservado y dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor sospecha. Una hora después de la salida del tren, comenzó a caer una nieve fría que no podía, afortunadamente, entorpecer la marcha del tren. Por las ventanillas ya no se veía más que una inmensa alfombra blanca, sobre la cual, desarrollando sus espirales, se destacaba ceniciento el vapor de la locomotora. A las 8, un steward entró en el vagón y anunció a los viajeros que había llegado la hora de acostarse. Ese vagón era un sleeping car, en que algunos minutos quedó transformado en dormitorio. Unos respaldos de los bancos se doblaron, unos colchoncitos curiosamente empaquetados se desarrollaron por un sistema ingenioso. Quedaron improvisados en pocos instantes unos camarotes y cada viajero pudo tener a su disposición una cama confortable, defendida por recias cortinas contra toda indiscreta mirada. Las sábanas eran blancas, las almohadas blandas, y no había más que acostarse y dormir, lo que cada cual hizo como si se hubiese encontrado en el cómodo camarote de un barco, mientras que el tren corría a todo vapor por el estado de California. En esa porción del territorio que se extiende entre San Francisco y Sacramento, el suelo es poco accidentado. Esa parte del ferrocarril, llamada Central Pacific Road, tomaba a Sacramento como punto de partida y avanzaba al este al encuentro del que partía de Omaha. De San Francisco, la línea corría directamente al noreste, siguiendo el American River, que desagua en la bahía de San Pablo. Las 120 millas comprendidas entre estas dos importantes ciudades se reconocieron en 6 horas, y a medianoche, mientras los viajeros se hallaban entregados a su primer sueño, pasaron por Sacramento. No pudieron, por consiguiente, ver nada de esa considerable ciudad, residencia de la legislatura del estado de California, ni sus bellos muelles, ni sus anchas calles, ni sus espléndidos palacios, ni sus plazas, ni sus templos. Más allá de Sacramento, el tren, después de pasar las estaciones de Junction, Rocklin, Auburn y Colfax, penetró en el macizo de Sierra Nevada. Eran las 7 de la mañana cuando se pasó por la estación de Cisco. Una hora después, el dormitorio era de nuevo un vagón ordinario, y los viajeros podían ver por los cristales los pintorescos paisajes de aquel montañoso país. El trazado del ferrocarril obedecía a los caprichos de la sierra, yendo unas veces adherido a las faldas de la montaña, otras veces suspendido entre los precipicios, evitando los ángulos bruscos por medio de curvas atrevidas.
penetrando en gargantas estrechas que parecían sin salida. La brillante locomotora, con su gran fanal que despedía rojizos fulgores, su campanada plateada, mezclaba sus silbidos y bramidos con los de los torrentes y cascadas, retorciendo su humo por las ennegrecidas ramas de los pinos. Había pocos túneles, o ninguno, y no existían puentes. El ferrocarril seguía los contornos de las montañas, no buscando, en línea recta, el camino más corto de uno a otro punto y no violentando la naturaleza. Hacia las 9, por la calle de Corson, el tren penetraba en el estado de Nevada, siguiendo siempre la dirección del noroeste. A las 12 pasaba por Reno, donde los viajeros estuvieron 20 minutos para almorzar. Desde ese punto la vía férrea, costeando el Humboldt River, se elevó durante algunas millas hacia el norte, siguiendo su curso. Después torció al este, no debiendo ya separarse de ese río antes de llegar a los Humboldt Ranges, donde nace casi a la extremidad oriental del estado de Nevada. Después de haber almorzado, Mr. Fogg, Mistress Audan y sus compañeros volvieron a sus asientos. Phileas Fogg, la joven y sus compañeros, confortablemente colocados, contemplaban el variado paisaje. Vastas praderas, montañas que se perfinaban en el horizonte, creeks rodeaban sus espumosas aguas. De vez en cuando aparecía en masa dilatada un gran rebaño de bisontes, cual dique movedizo. Esos innumerables ejércitos de rumiantes oponen a veces un obstáculo insuperable al paso de los trenes. Se han visto millares de ellos desfilar durante muchas horas en apiñadas hileras, cruzando la vía férrea. La locomotora tiene que detenerse entonces y aguardar a que la vía esté libre. Y eso fue lo que aquella ocasión aconteció. A las 3 de la tarde, la vía quedó interrumpida por un rebaño de 10 a 12,000 cabezas. Imagínense, eso es muchísimo. La máquina, después de haber amortiguado su velocidad, intentó introducir su espolón en tan inmensa columna, pero hubo que detenerse ante la impenetrable masa. Aquellos rumiantes búfalos, como impropiamente los llaman los americanos, marchaban con tranquilo paso, dando a veces formidables mugidos. Tenían una estatura superior a los de Europa, piernas y colas cortas, con una joroba muscular, las astas separadas de la base, la cabeza, cuello y espaldas cubiertos con una melena de largo pelo. No podía pensarse en detener esa migración. Cuando los bisontes adoptan una marcha, nada hay que pueda modificarla. Es un torrente de carne viva que no puede ser contenido por dique alguno. Los viajeros dispersados sobre los pasadizos estaban mirando tan curioso espectáculo, pero el que debía tener más prisa que todos, Phileas Fogg, había permanecido en su puesto, aguardando filosóficamente a que los búfalos les plugiese dejarle paso. Picaporte estaba enfurecido por la tardanza que ocasionaba esa aglomeración de animales. De buena gana les hubiera descargado sobre ellos su arsenal de revólveres. Tan enojado estaba que era capaz de hacer algo tan terrible. ¿Pero qué país? Unos simples bueyes que detienen los trenes y que van así en procesión, sin prisa alguna, como si no estorbasen la circulación. ¡Pardiez! Quisiera yo saber si Mr. Fogg había previsto ese contratiempo en su programa. Y ese maquinista no se atreve a lanzar su máquina a través de ese obstructor ganado, dijo. El maquinista no había intentado forzar el obstáculo, obrando con sana prudencia, porque hubiera aplastado indudablemente a los primeros búfalos atascados por el espolón de la locomotora. Pero por poderosa que fuera la máquina, se había parado enseguida,
dando lugar a un descarrilamiento y a una indefinida detención del tren. Lo mejor era, pues, esperar con paciencia y ganar después el tiempo perdido acelerando la marcha del tren. El desfile de los bisontes duró 3 horas largas y la vía no estuvo expedita sino al caer la noche. En ese momento, las últimas filas del rebaño atravesaban la vía, mientras que las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Eran pues las 8 cuando el tren cruzó los desfiladeros de los Humboldt Rangers, y a las 9:30 cuando penetró en el territorio de Utah, la región del Gran Lago Salado, el curioso país de los santos de los últimos días. Y aquí seguimos con el último capítulo de hoy, capítulo 27, donde Picaporte sigue a una velocidad de 20 millas por hora un curso de historia mormónica. Durante la noche, del 5 al 6 de diciembre, el tren corrió al sudeste sobre un espacio de unas 50 millas y luego subió otro tanto hacia el nordeste, acercándose al Gran Lago Salado. Picaporte, hacia las 9 de la mañana, se levantó para tomar un poco de aire. El tiempo estaba frío y el cielo cubierto, pero no nevaba. El disco del sol, abultado por las brumas, parecía como una enorme pieza de oro. Y Picaporte se ocupaba de calcular su valor en piezas esterlinas, cuando se distrajo de tan útil trabajo la aparición de un personaje bastante extraño. Ese personaje, que había tomado el tren en la estación de Elko, era un hombre de elevada estatura, muy moreno, de bigote negro, pantalón negro, corbata blanca, guantes de piel de perro. Parecía un reverendo. Iba de un extremo al otro del tren, y en la portezuela de cada vagón pegaba con obleas una noticia manuscrita. Picaporte se acercó y leyó una de esas notas que el honorable elder William Hitch, misionero mormón, aprovechando su presencia del tren número 48, daría de 11 a 12 en el coche del número 117 una conferencia sobre el mormonismo, invitando a todos los caballeros deseosos de instruirse en los ministerios de la región de los santos de los últimos días. Picaporte, que solo sabía del mormonismo, algunas de sus costumbres y bases de la sociedad mormónica, se propuso concurrir. La noticia se esparció rápidamente por el tren, que llevaba un centenar de viajeros, entre ellos 30, los más atraídos por el cebo de la conferencia, ocupaban a las 11 las banquetas del número 117, figurando Picaporte en la primera fila de los fieles. Ni su amo ni Fix se habían molestado en acudir. A la hora fijada, el elder William Hitch se levantó y con voz bastante irritada, como si de antemano le hubieran contradicho, exclamó: «Os digo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir, y que las persecuciones del gobierno de la Unión contra los profetas van a ser también un mártir de Brigham Young. ¿Quién se atrevería a sostener lo contrario?» Nadie se aventuró a contradecir al misionero, cuya exaltación contrastaba con su serena fisonomía, pero su cólera se explicaba sin duda por estar actualmente sometido del mormonismo a trances muy duros. El gobierno de los Estados Unidos acababa de relucir, no sin trabajo, a esos fanáticos independientes. Se había hecho dueño del Utah, sometiéndolo a las leyes de la Unión, después de ser encarcelado a Brigham Young, acusado de rebelión.
Desde aquella época, los discípulos del profeta redoblaban sus esfuerzos y aguardando los actos resistían con la palabra las pretensiones del Congreso. Como se ve, el elder William Hitch salía por proselitismo hasta el ferrocarril. Y entonces refirió apasionado, con raudales de voz y ademanes violentos, la historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos. En Israel, un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión y los legó a su hijo Mormon. Muchos siglos más tarde, una traducción de ese preciso libro, escrito en caracteres egipcios, fue hecha por José Smith Jr., colono del estado de Vermont, que se reveló como un profeta místico en 1825. Por último le apareció un mensajero celeste, una selva luminosa, y le entregó los anales del Señor. En aquel momento algunos oyentes poco interesados por la relación retrospectiva del misionero abandonaron el vagón, pero William Hitch, prosiguiendo, contó que Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus dos hermanos y algunos discípulos, fundó la religión de los santos de los últimos días, religión que adopta no solo en América, sino en Inglaterra, Escandinavia y Alemania. Cuenta entre sus fieles no solo artesanos, sino muchas personas que ejercen profesiones liberales. Una colonia fue fundada en el Ohio. Se edificó un templo gastando $200,000 y se construyó una ciudad en Kirkland. Smith llegó a ser audaz vaquero y recibió un simple exhibidor de momias en un papyrus que contenía la narración en un papiro. Bueno, aquí está dicho de otra manera, pero pues creo que es más fácil de entender. En un papiro que contenía la narración escrita de mano de Abraham y otros célebres egipcios. Como esta historia se iba haciendo un poco larga, las filas de oyentes se fueron aclarando y el público acabó reducido a unas 20 personas. Pero el elder, sin importarle esa deserción, refirió como Joe Smith quebró en 1837, como los arruinados accionistas le embriagaron y emplumaron, como se le volvió a ver, más honorable y más honrado que nunca, algunos años después en Independencia, en el Missouri, y el jefe de una comunidad floreciente, que no contaba menos de 3,000 discípulos, y entonces, perseguido por el odio de los gentiles, tuvo que huir a Far West, americano. Todavía quedaban 10 oyentes, y entre ellos el buen Picaporte, que era todo oídos. Así se enteró de que después de muchas precauciones, Smith apareció en el Illinois en 1839, a las orillas del Mississippi. Nauvoo la Bella, cuya población se elevó hasta 25,000 almas. Smith fue su alcalde, juez supremo y general en jefe en 1843. Se presentó candidato a la presidencia de los Estados Unidos y por último, atraído en una trampa en Cartago, fue encarcelado y asesinado por una banda de hombres enmascarados. Ya solo restaba Picaporte en el vagón, y el elder, mirándole de hito en hito, fascinándole con sus palabras, le recordó que 2 años después del asesinato de Smith, su sucesor, el profeta inspirado, Brigham Young, abandonando Nauvoo, fue a establecerse a las orillas del lago Salado, y allí, en aquel admirable territorio, en medio de una región fértil, en el camino de los emigrantes, atraviesan para ir a California, la nueva colonia, gracias a las doctrinas de los santos de los últimos días. El mormonismo cundió rápidamente. Y por eso, añadió William Hitch,
Por eso la envidia del Congreso se ha ejercitado contra nosotros. Por eso los soldados de la Unión han pisoteado el suelo de Utah. Por eso nuestro jefe, el profeta Brigham Young, ha sido preso, con menosprecio de toda justicia. ¿Cederemos a la fuerza? Jamás. Arrollados del Vermont, arrojados del Illinois, arrojados del Ohio, arrojados del Missouri, arrojados del Utah, ya encontraremos algún territorio independiente donde plantar nuestra tienda. Y usted, devoto discípulo, añadió el elder, fijando sobre su único oyente su enojada mirada, ¿plantará la suya a la sombra de nuestra bandera? No, respondió con valentía Picaporte, que huyó a su vez, dejando al energúmeno predicar en el desierto. Durante esta conferencia el tren había marchado con gran rapidez, y al mediodía tocaba en la punta noroeste, en el gran lago salado. Podía contemplarse en un vasto perímetro ese mar interior que lleva también el nombre de Mar Muerto, y en el cual desagua un Jordan de América. Lago admirable rodeado de bellas peñas agrestes, con anchas capas incrustadas de sal blanca, soberbia extensión de agua que antiguamente cubría un espacio más considerable, pero con el tiempo sus orillas elevándose poco a poco han reducido su superficie, aumentando su profundidad. Aquí, así como lo han hecho con las religiones de la India y todo, pues hablan un poco desde la perspectiva de los personajes, pues lo que opinan de esas religiones. Entonces, pues es como la opinión de los personajes. Así, seguimos. El lago salado, con unas 70 millas de longitud y 35 de anchura, está situado a 3.800 pies sobre el nivel del mar, muy diferente del lago Asfaltites, cuya depresión acusa 1.200 pies menos. Es muy salobre y sus aguas tienen en disolución la cuarta parte de materia sólida. Su peso específico es de 1.170, siendo 1.000 el del agua destilada. Por eso allí no pueden existir peces. Los que vienen del Jordán, el Weber y de otros ríos perecen enseguida. Pero no es verdad que la densidad de las aguas sea tal que un hombre no pueda sumergirse. Alrededor del lago, la campiña estaba admirablemente cultivada, porque los mormones entienden bien los trabajos de la tierra, ranchos y corrales para los animales domésticos, campos de trigo, maíz, praderas de exuberante vegetación, en todas partes setos de rosales silvestres, matorrales de acacias y de euforbios. Tal hubiera sido el aspecto de esa comarca 6 meses más tarde, pero entonces el suelo estaba cubierto por una delgada capa de nieve, lo que emblanquecía ligeramente. A las 2, los viajeros se apeaban en la estación de Ogden. El tren no debía marchar hasta las 6. Mr. Fogg, Mistress Audam y sus 2 compañeros tenían por consiguiente el tiempo de ir a la ciudad de Los Santos por el pequeño ramal que se destaca a la estación de Ogden. 2 horas bastaban para visitar esa ciudad absolutamente americana, y como tal construida según la pauta estilística de todas las ciudades de la Unión. Vastos tableros de largas líneas monótonas con la tristeza lúgubre de los ángulos rectos, según la expresión de Víctor Hugo. El fundador de la ciudad de Los Santos no podía liberarse de esa necesidad de simetría que distingue a los anglosajones. En este singular país, donde los hombres no están ciertamente a la altura de las instituciones, todo se hace cuadrándose, las ciudades, las casas y las habladurías.
A las 3, los viajeros se paseaban, pues por las calles de la ciudad construida entre la orilla del Jordán y las primeras ondulaciones de los montes de Wasatch. Advirtieron pocas iglesias o ninguna. Y como monumentos, la casa del profeta, la Corn House y el arsenal. Después unas casas de ladrillos azulados con cancelas y galerías. Rodeaban de jardines adornadas con acacias, palmeras y algarrobos. Un muro de arcilla y piedras hecho en 1853 ceñía la ciudad. En la calle principal, en donde estaba el mercado, se elevaban algunos palacios adornados de banderas, y entre otros Lake Salt House. Mr. Fogg y sus compañeros no encontraron la ciudad muy poblada. Las calles estaban casi desiertas, salvo la parte del templo, donde llegaron después de atravesar algunos barrios cercanos de empalizadas. Las muchachas eran bastante numerosas, lo cual se explica por la composición singular de las familias de los santos de los últimos días. Picaporte, soltero por convicción, no miraba sin cierto espanto a esas muchachas encargadas de hacer entre muchas la felicidad de una sola persona, con buen sentido de quien se compadecía más era el esposo. Le parecía terrible tener que guiar tantas muchachas a la vez que por entre las vicisitudes de la vida. Por fortuna, su residencia en la ciudad de los santos no debía prolongarse. A las 4 menos algunos minutos, los viajeros se hallaban en la estación y volvían a ocupar su asiento en los vagones. Dióse el silbido, pero cuando las ruedas de la locomotora, patinando sobre las vías, comenzaban a imprimir al tren alguna velocidad, resonaron gritos: ¡Alto! ¡Alto! No se para un tren en marcha, y el que profería esos gritos era sin duda alguna persona rezagada sobre una de las banquetas del vagón. Picaporte, que había seguido con emoción los incidentes de esta arriesgada maniobra, fue al contemplar al rezagado, quien cobró vivo interés al saber que escapaba de una familia. Cuando el mormón recobró aliento, Picaporte se aventuró a preguntarle ¿qué tan grande? Cuando el mormón recobró aliento, Picaporte se aventuró a preguntarle qué tan grande era su familia. A juzgar por su frenética huida, le suponía una veintena de personas, por lo menos. Solo tengo a mi esposa, señor, respondió el mormón, elevando los brazos al cielo. Una, y es ya bastante. Bueno, esos fueron los capítulos de hoy, y ahora pasamos a la actividad. Esta vez es un poco diferente. Listo. Esta vez les voy a leer unas adivinanzas que escribí sobre el libro, de lo que llevamos leído, obviamente, y no voy a decir las respuestas para que pues ustedes puedan resolverlas. Bueno, como no estamos, digamos que reunidos como normalmente, bueno, como era antes, es un poco más enredado, pero sí se puede. La primera adivinanza es: fijo en una idea, jamás se rendirá. Seguirá con su plan hasta lograr su objetivo, por terrible que pueda parecer. Esa fue la primera adivinanza. La siguiente: no habla mucho y tampoco se dice tanto de su persona. Tiene cierta timidez, pero muy noble es. Esa fue la otra. Ahora leo la siguiente. Con una sección en riesgo de arder. Puede que aún así sea uno de los sitios más elegantes y organizados del mundo, solitario y famoso. Siguiente.
Un día sus peripecias quiso olvidar, pero ya sea la naturaleza o la casualidad, encontró las aventuras y las torpezas regresar. Y aquí viene la última. Nadie sabe cómo logra hacer todo. La paciencia es su arte. Ni una palabra más, ni una menos. Por raro que pueda parecer, tomando en cuenta su actitud, jamás abandonaría a un amigo. Bueno, esas fueron las adivinanzas y la idea es que ustedes en su casa las resuelvan. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con nuevas aventuras. ¡Hasta la próxima!